Damos la bienvenida en esta segunda ponencia del día de hoy. Tenemos como invitada a la licenciada Vanessa Esquerre Clark. Ella es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con un magíster en educación, dificultades de aprendizaje, con especialidad en la didáctica de la lectura y escritura por la Universidad Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como docente de comunicación secundaria con experiencia en la enseñanza de estrategias de comprensión y producción de textos en el nivel básico regular, así como superior, especialista en la intervención de dificultades de aprendizaje en niños y adolescentes. Profesora Vanessa está encargada de dar esta ponencia dirigida a la comprensión lectora con propósito, técnicas que transforman la lectura. Bienvenida, profesora Vanessa. Gracias, Nelly. Bueno, buenas noches ya. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Sí, justamente el poder participar en esta semana pues de gestión, ¿no? Para poder mejorar nuestras prácticas, nuestra práctica docente. Ujú. Ok, voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Sí, ya está. A ver. Ahí está. Ok, sí, efectivamente vamos hoy a trabajar un poquito, ¿no? Sobre la comprensión lectora con propósito acerca de estas técnicas que van a poder transformar la lectura, técnicas estrategias en realidad, ¿no? Que realmente sí son efectivas durante las, las sesiones que nosotros tenemos en en el trabajo docente, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos y Liz, ¿no? Rubén, buenas noches, ¿qué tal? Ok, sí es importante su participación, así que voy a estar atenta al chat ahí a contestar algunas de sus preguntas, ¿no? Igual, si es que quisieran abrir el micro, ¿no? Para preguntar, etcétera, también no hay problema. No hay problema, pueden realizarlo sin ningún inconveniente, ¿no? Para justamente poder aportar. Porque en realidad yo considero que nuestras experiencias, ¿no? En forma particular aportan, ¿no? Porque en realidad cada grupo humano en lo cual nosotros vamos dirigidos, siempre hay una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entiendo que de repente habrá algunos profesores que son de provincia, no solamente de acá de Lima, ¿no? Entonces en provincias las realidades también son distintas, ¿no? Tenemos de repente aulas multigrado, ¿no? En las cuales de repente el trabajo es un poco distinto. Igual, ¿no? A los profesores que están acá en Lima también, pues, ¿no? Podemos aplicar algunas de estas estrategias que vamos a poder trabajar, ¿ya? Primero, bueno, es importante el poder establecer, ¿no? Recordar sobre todo lo que son las competencias en el área de comunicación, ¿sí? Porque justamente la comprensión lectora forma parte de esas capacidades fundamentales del área de comunicación, ¿sí? No solamente, ahora, el área de comunicación también está relacionada con estas otras áreas del conocimiento, como son matemáticas y ciencias. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros, cuando el estudiante no conoce, desarrolla estas capacidades, eh, puede aplicarlas, ¿no? Porque es esta capacidad de comprensión,
de aplicación de estrategias es una habilidad transversal. Entonces, el alumno que tiene estas habilidades en la comprensión sólidas puede desarrollarse en las otras áreas también, ¿no? Porque llega una capacidad de análisis, una capacidad crítica, ¿no? Inclusive también en el área de matemáticas. Ok. A ver, en cuanto a lo que son las capacidades fundamentales, ¿sí? En el área de comunicación tenemos tres áreas, ¿no? Lo que es la expresión y comprensión oral, lo que es la comprensión lectora y lo que es la producción de textos. ¿Sí? En este caso, nosotros nos vamos a enfocar ya en la parte de comprensión lectora. ¿Sí? Es la que nos compete hoy, ¿ya? En la que de alguna forma nosotros ahorita vamos a poder desarrollar, ¿no? Y en este caso también consideramos estas capacidades fundamentales, las que son el pensamiento creativo, ¿no? El pensamiento crítico y la solución de problemas. Entonces tenemos en la comprensión, así como capacidad, ¿sí? La de predecir e identificar, ¿no? Por ejemplo, el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es el que vamos a desarrollar? Si el estudiante logra identificar el tema central, si puede extraer las ideas del texto. Ojo, y cuando hablamos de ideas del texto, no nos referimos a que si el estudiante logra extraer una oración del texto, no, sino si el estudiante a partir de la información logra interpretar y extraer una idea del texto, ¿sí? La parte de intención del emisor y los procesos cognitivos de la comprensión lectora, ¿sí? Es decir, hay procesos que nosotros empezamos a desarrollar, ¿sí? Cuando empezamos a, mm, a establecer, ¿no? A leer, ¿sí? A desarrollar lo que es en sí la comprensión lectora. La atención, la memoria, ¿no? El análisis. Entonces son esos procesos cognitivos, ¿no? El desarrollo de la memoria también. Otra capacidad, ¿no? Dentro del pensamiento crítico es si el estudiante logra discriminar y analizar. Ahí se revisará lo que son los recursos lingüísticos, estructuras textual, la cohesión, la coherencia, la información relevante y complementaria, los hechos y las opiniones. Todo esto en realidad ya está relacionado, ¿no? No es que solamente sea lo que desarrolla la comprensión lectora, sino también las otras áreas del conocimiento, o sea, están relacionadas definitivamente, ¿sí? Porque cuando yo aplico, cuando yo leo, la lectura también se basa para una posterior producción. Y es que si empezamos a desarrollar justamente las tres áreas en una sola actividad, sería excelente, ¿sí? Eh, por otro lado, ¿no? También tenemos lo que es la jerarquía de ideas, identificación de temas centrales, ideas principales, secundarias, los tipos de relaciones, las secuencias narrativas, la interpretación y la inferencia, identificar datos explícitos, recursos verbales, conclusiones, ¿sí? Y dentro de lo que es la solución de problemas, ya vamos a lo que es, por ejemplo, la elaboración de organizadores gráficos, ¿no? Eh, la identificación de información, la elaboración de esquemas, ¿no? O algún tipo de organizador gráfico. Entonces, eso es lo que en realidad nos pide el Estado, ¿no? Nos pide el Minedu, ¿ya? Y que tanto sea
el área del conocimiento sea de repente la parte de, por ejemplo, eh, la educación público-privada, igual nos tenemos que regir, ¿no? Igual tenemos que nosotros desarrollar estos lineamientos porque nos corresponde al diseño curricular, ¿ya? Igual también esto va variando dependiendo de el nivel, ¿no? Si de repente yo estoy de repente en el nivel primario, el nivel secundario, va a ir cambiando en cuanto al grado de dificultad, pero eso no significa que no se pueda realizar estas actividades, porque en realidad nosotros tenemos que procurar, ¿no? Desarrollar este tipo de actividades. En la organización y sistematización de información, como les decía, esto es la elaboración em, de algunos organizadores gráficos, e igual en la parte de evaluación, ¿sí? Revisar lo que es la estructura textual, la cohesión, la originalidad del texto, ¿no? La consistencia de los argumentos y algunas estrategias metacognitivas. Entonces, hoy día yo les voy a dar algunas estrategias ya que ustedes puedan aplicar con sus alumnos, ¿sí? No es solamente una estrategia en cuanto a lo que es comprensión, porque como les digo, todo está ligado, ¿no? Muchos de ellos todo está ligado, tanto en la parte, en lo que es expresión oral, ¿ya? Como lo que es producción escrita. Claro, el énfasis será en la parte de la comprensión, pero también estas actividades se desarrollan, se aplican para poder incentivar, ¿no? Lo que es la parte oral y la parte escrita, ¿ya? Ok, entonces, en cuanto a lo que es estas capacidades de desempeño, ¿ya? En cuanto a lo que es la lectura, nos enfocamos en esta, ¿no? Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, que es uno de los indicadores, perdón, de las capacidades que nosotros desarrollamos en el área de comunicación. Entonces, aquí el estudiante obtiene la información del texto escrito, infiere, interpreta la información, reflexiona y evalúa la forma del contenido y contexto del texto. ¿Qué pasa muchas veces? Porque a mí me pasa muchas veces con los alumnos, inclusive alumnos de educación superior, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Entonces, el alumno ve un texto y dice, ah, ya, voy a sacar una idea del texto. Ojo con eso, ¿eh? Voy a sacar una idea del texto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca alguna oración del texto, ¿no? O parte de la oración del texto. Entonces me dice, ya, esta es mi idea, ¿no? Y la coloca de repente esa misma idea en un esquema o la coloca de repente en un resumen, ¿no? Entonces, y en realidad ahí no es la interpretación. O sea, sí, se obtiene la información del texto, pero esa información va a ser elaborada, porque cada una de las oraciones me van a brindar una información. O sea, me va a brindar una idea y esa idea yo tengo que interpretarla. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esta idea? ¿Qué me quiere señalar esta idea? ¿No? ¿Con qué se relaciona esta idea dentro del contexto del cual se está hablando? Entonces, ahí es cuando ya hay un proceso mucho más sofisticado. El problema es cuando el estudiante solo se queda en la parte literal o en el nivel literal, ¿no? Ese nivel literal que, que si bien es cierto, forma parte de los niveles de lectura, pero es un nivel básico, ¿sí? Entonces, no se va más allá. Entonces, el docente es el que tiene que procurar que vaya más allá,
¿sí? Tiene que procurar esto, ¿no? No es solo el poder, em, ¿qué les digo? Sacar la información, nada más. No es solo eso, ¿sí? A ver, voy a, antes de empezar o seguir en realidad, sí, yo he hecho acá un pequeño formulario acerca de algunas estrategias. Ya es una sola pregunta, pero me va a servir como este, me va a servir para poder conocer qué estrategias ustedes pueden conocer, ¿ya? Listo. Entonces, voy a compartir por acá, ¿sí? Este formulario, a ver si me pueden ayudar elaborando este formulario acerca de qué estrategias conocemos, ¿ya? ¿Qué estrategias que aplican ustedes con sus estudiantes? Para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Las Ya, funciones cognitivas permiten identificar estrategias pedagógicas ya, basadas en la comprensión. ya, ahí, silenciado. Ya, a ver, ahí está el formulario. No se ve el video. ¿Cuál video? No estoy poniendo ni un video. Es un formulario que quiero que ustedes respondan. Es una sola pregunta, nada más, ¿no? La pregunta, la pregunta es, ¿qué estrategias conoces para la comprensión lectora? Ya, a ver, unos 5 minutitos yo creo que fácil pueden poder desarrollar.
Profesora Vanessa se encuentra en línea. Sí, estoy esperando que los chicos contesten el formulario. 2 minutitos y ya. Ahí les vuelvo a pasar el link. Yo estoy viendo las respuestas de ellos para poder compartirlas. Ya, 2 minutitos y ya empezamos a ver, bueno, compartir algunas de las respuestas que me han hecho en el formulario, ¿no? Ya está. A ver, voy a, a compartir las respuestas, algunas de ellas, ¿ya? Que me han colocado. Bueno, hasta ahorita tengo 50 alumnos profesores que han compartido sus respuestas, ¿ya? Entre ellas estaba leyendo justamente, ¿no? Que les colocan algunas veces alguna denominación, pero el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces tenemos efectivamente diversas estrategias para los momentos de la lectura, antes, durante y después, ¿sí? Em, Evidentemente la parte de el después implica lo que es la producción, ¿no? Tenemos también como estrategias lo que me han señalado, los tipos de lectura, ¿no? La lectura explorativa. Lo mínimo que se puede hacer en una lectura son 2 veces. La primera es la lectura explorativa, la segunda es la lectura analítica, ¿sí? Me señalan también como estrategias de lo que es el sumillado, el parafraseo, que implica también esto, un proceso de producción, ¿no? Lectura en cadena me dice, algunas técnicas, ¿no?
muchas de ellas coinciden en la parte de lo que es el subrayado, el desarrollo de lo que son las inferencias, la identificación de ideas principales, secundarias, ¿sí? ¿Cómo se colocan? Bueno, los esquemas de llaves ya sería para lo que es producción, ¿no? Me dicen acá también, predicciones, bueno, la parte de conocimientos previos sí es básica dentro de lo que es el antes, textos llamativos, me dicen, de Isabel Solé, bueno, el Isabel Solé es el enfoque cognitivo es, ¿no? Ujú. Esquemas, humillado. Y ya, acá me han hecho con ChatGPT, creo, porque tan rápido no se puede hacer. En 5 minutos no se puede escribir tantas, pues, ¿no? Bueno, y eso es algo que también nuestros alumnos, muchos de nuestros alumnos hacen o desarrollan, ¿no? Que es el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Em, ¿cómo yo puedo, bueno, yo no estoy en contra del uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Sí podemos utilizarla, pero de una manera funcional. Em, ahora, podemos realizar este uso, ¿no? En el proceso y no en el, como meta final, sí, ¿no? Porque miren, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros corregimos, se supone que tenemos que corregir con una rúbrica determinada. Entonces, ahí en la rúbrica podemos señalar, ¿no? La ortografía y la puntuación. En realidad, la inteligencia artificial me puede ayudar en lo que es la ortografía y la puntuación. Sí, me puede ayudar. No al 100%, pero sí me puede ayudar. Ahora, ¿en qué más me ayuda? De repente también me ayuda en la generación de ideas, ¿no? Sí, también me ayuda en lo que es la generación de ideas. ¿Me puede ayudar la inteligencia artificial de repente a resumir textos? Sí, me puede ayudar a resumir textos, pero el resumir para luego hacer un proceso de producción. Y ese proceso de producción tiene que ser un proceso establecido con una estructura. Porque si yo lo establezco con una estructura específica, ninguna inteligencia artificial lo va a hacer. Pero si yo de repente coloco preguntas tan amplias, ¿no? Por ejemplo, les doy un texto y me dicen, y yo les pido, ¿no? Hazme un resumen del texto. Ya, pues, o sea, el alumno, sobre todo los de secundaria, lo que hacen es copiar el texto, colocarlo en cualquier inteligencia artificial y te saca el resumen, ¿sí? Y ahí vas a encontrar, ¿no? Una plantilla de todos los resúmenes similares o iguales quizás. ¿Por qué? Porque se utiliza la inteligencia artificial. Mi punto es que para evitar esto, ¿no? No el uso de la inteligencia artificial, porque sí o sí nuestros alumnos lo van a usar. Tener una evaluación, ¿sí? Una actividad, una consigna estructurada. Si yo tengo mi consigna estructurada, entonces no voy a tener este problema de encontrar resúmenes iguales en todo. ¿Sí? O sea, eso hay que tenerlo bien claro. No voy a encontrar un resumen porque ¿qué estoy pidiendo? De repente estoy pidiendo un organizador gráfico, con determinadas cantidades de ideas principales, con determinadas cantidades de ideas secundarias, con determinadas cantidades de ideas terciarias, ¿no? De repente estoy pidiendo un mapa mental. Entonces, aquí no me va a ayudar en sí para el resultado final no me va a ayudar la inteligencia artificial. Sí en el proceso, ¿no? Porque si yo de repente ya a los chicos más grandes les pido ya que sea
esta, este esquema, o de repente, sí, que sea este esquema de 3 fuentes. Entonces, como de repente las fuentes son muy largas, le pido a la inteligencia artificial que lo resuma. Y yo leo lo del resumen. Ahí sí me puede ayudar, pero no en el proceso final. Entonces, nosotros tenemos que ser bastante capaces, yo creo que más que capaces, creativos para proponer la consigna, ¿no? De lo que se está pidiendo. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a encontrar copy-paste, ¿no? Vamos a encontrar el uso de la inteligencia artificial en un nivel rudimentario. Hay técnicas para identificar si es que mi alumno está usando inteligencia artificial. Sí, definitivamente las hay, ¿no? Pero yo creo que desde nuestra parte, como docente, creo que nuestra responsabilidad es en no colocar consignas en las cuales el estudiante utilice la inteligencia artificial como algo monótono, ¿no? Sí como una herramienta, pero no como un fin en el proceso. Por eso que aquí donde les estaba señalando, ¿no? Estas capacidades fundamentales de lo que es en cualquiera de las 3 áreas, es em, fluido, ¿no? Entonces yo tengo de dónde escoger, qué es lo que voy a evaluar, qué es lo que voy a trabajar. Entonces nosotros tenemos que ser bastante creativos para poder colocar la consigna y también para poder realizar lo que son las evaluaciones de esas consignas. ¿Sí? O sea, acá de repente en Perú muchas veces se tiene esa idea que una evaluación es, ¿qué les digo, no? La evaluación es el proceso final de todo. Falso, la evaluación no es el proceso final. La evaluación es el proceso, ¿no? En el cual tanto el estudiante como el docente, ¿ya? Revisan para poder ajustar la capacidad que voy a desarrollar. Porque si yo veo que de repente en mi grupo de trabajo, los estudiantes, ¿no? En determinada capacidad, ¿sí? Están bajas, entonces voy a encontrar que de repente en esa pregunta nadie me ha contestado, o de repente solo pocos me han contestado bien. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que yo debo de elaborar? ¿Qué es lo que yo como docente debo de corregir? ¿Sí? Entonces, no es el tachar al estudiante, no, sino también es un proceso de obtener información a partir de las evaluaciones. Entonces, es eso en realidad, ¿no? Una evaluación, ese es su fin, ese es su objetivo, porque se supone que todos nosotros trabajamos en base a poder señalar el conocimiento, ¿no? O sea, brindar el conocimiento, que los estudiantes aprendan. Eso es nuestro fin, ¿no? Nuestro fin no es desaprobar, nuestro fin es que el estudiante aprenda, se sienta satisfecho, ¿no? Sí, mira, oh, mira, sí he aprendido, he avanzado. Y de repente no todo, ¿no? Porque yo sé que en determinadas, por ejemplo, grados, ¿no? Piden demasiado. Entonces, yo debo de conocer a mi grupo y solo elegir lo que yo creo que es, lo que creo que se va a poder trabajar mejor, ¿no? Entonces, hay que tener ahí también mucho tino, ¿no? En escoger qué es lo que va con cada grupo, ¿ok? Ok, bueno, vamos a la parte de las estrategias. En cuanto a lo que es lectura, ¿ya? En cuanto a lo que es lectura, nosotros trabajamos 3 niveles, ¿sí? El nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico valorativo. Nuestros estudiantes aquí no creo, mayormente no hay inconvenientes en el nivel literal, ¿sí? A excepción, ¿ya? Cuando el estudiante, por ejemplo, desconoce la cantidad
o un vocabulario extenso, pero eso también nosotros lo podemos ayudar con lo que es la lectura, ¿sí? Una de las habilidades que desarrolla la lectura es justamente eso, ¿no? El poder incrementar nuestro léxico, nuestro vocabulario. Ahora, de repente aquí no coincido con algunos docentes, pero eso de lo que hacen, por ejemplo, muchas veces en el nivel pre, ¿ya? En lo que hace, por ejemplo, en el nivel pre, ¿no? De colocar, por ejemplo, palabras, ¿no? Y con alternativas, ¿sí? Eso en realidad no debe aplicarse ni en primaria, y he visto en primaria, ¿ah? Ni en primaria ni en secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra área es la de comunicación. Entonces, si nuestra área es la de comunicación, es el poder desarrollar lo que es el lenguaje. Y si vamos a desarrollar el lenguaje y no le damos al estudiante solamente una palabra con 5 alternativas, sí, eso no ayuda, no colabora. Lo que debemos hacer, ¿ya? Es en realidad el colocar, sí, solo para marcar. Las pruebas diagnósticas y de salida son solo para marcar. Ya, pero por ejemplo, ¿no? Estas pruebas, lo que podemos hacer, puedes utilizar una prueba para marcar, pero la pregunta puede ser distinta. La pregunta puede ser contextualizada. Entonces yo le doy a mi estudiante una oración en la cual el, la palabra, el significado de la palabra se puede inferir. Entonces ahí estoy utilizando justamente esta estrategia, porque cuando yo leo o voy leyendo, se supone, ¿sí? Que debo de ayudarle al estudiante a poder desarrollar esa capacidad inferencial, también para poder determinar el significado del término. Y si ya el término es muy específico, ¿no? Porque eso nos puede pasar en aula, buscar un diccionario, pero la búsqueda del diccionario tiene que ser posterior. La primera actividad es el poder buscar el contexto para poder desarrollar justamente para poder determinar ese significado, ¿sí? ¿Ok? Bueno, eso es concerniente a lo que es el nivel literal. En cuanto a lo que es el nivel inferencial, ya vamos poco por poquito, ¿sí? O sea, tampoco es que estoy viendo ahorita lo que es la parte teórica, y sí les voy a dar, ¿no? Algunas estrategias que funcionan para poder desarrollar lo que es la comprensión, ¿ya? En cuanto a lo que es el nivel inferencial, ¿ok? Aquí ya es un nivel mucho más alto, ¿no? Mucho más alto de lo que es la información. Aquí, por ejemplo, vamos a tener que interpretar e inferir, ¿sí? Y en el nivel crítico valorativo es a partir de esa reflexión que yo desarrollo a partir del texto, ¿no? A partir de esa información del texto, tratar de juzgar, de emitir una opinión. Entonces, por ejemplo, esta parte del crítico valorativo se asemeja mucho con el tipo de texto argumentativo, porque aquí el alumno, ¿no? Debe de utilizar, ¿no? Los argumentos para poder justamente emitir una propia opinión. Entonces, ya estamos hablando acá de un nivel mucho más alto, ¿no? El nivel literal todavía nosotros los podemos ir manejando. El nivel inferencial es el que nos cuesta, o que cuesta mucho al alumno, ¿no? Tanto este como el nivel crítico valorativo, ¿sí? Y de alguna forma desarrollamos
algún tipo de pregunta en el texto, como las que están acá, ¿no? Por los niveles, ¿no? Comprensión literal, comprensión inferencial, comprensión crítica, y las preguntas se van desarrollando de acuerdo a ello, ¿no? Tenemos dos tipos de textos, lo que son los literarios y los no literarios, pero también tenemos los textos según el contenido. Los textos según el contenido, que pueden ser, ¿no? Básicamente cuatro, que son el texto expositivo, el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto argumentativo, ¿ya? Y el texto, ¿sí? Instructivo. Ahora, de acá hay varios autores, los llaman de una forma diferente, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? En realidad es lo mismo, ¿no? Sucede que muchas veces en primaria se desarrolla más lo que es el narrativo y descriptivo, ¿sí? O sea, full narrativo descriptivo, y no se desarrolla mucho lo que es el expositivo, menos el argumentativo, ¿no? En primaria también se desarrolla un poco más lo que es el, el instructivo. En secundaria se ve mucho más lo que es el expositivo y el argumentativo. Pero ¿qué sucede ahí? Que el estudiante hace un desnivel en cuanto a lo que es la primaria y secundaria, ¿no? Porque vemos que de repente a estudiantes les va bien con un narrativo corto, con un descriptivo corto, pero en cuanto a lo que es el expositivo y el argumentativo, no. Les cuesta identificar argumentos, confunden tesis con argumento, ¿sí? No logra jerarquizar las ideas, no confunde lo que es la idea principal con secundaria, o de repente no identifica una idea principal em, exacta, ¿no? O sea, piensa que solamente va a estar ahí en el texto, más no de repente puede ser de manera implícita. Y entonces ahí también es la falencia en cuanto a lo que es las inferencias. ¿Mm? Ya, una estrategia que funciona mucho para lo que es para lo que es el texto narrativo, ya, es la pirámide narrativa, ¿sí? Esta pirámide la propone Andrés Calero. Andrés Calero es un autor español muy bueno en realidad, sí, que propuso, ¿no?, acerca de la pirámide narrativa. En mi caso, yo soy docente de secundaria, ¿sí? La pirámide narrativa aplicada en textos narrativos, sí, puede ser que mi alumno de secundaria lo pueda desarrollar, realizar, hacer sin ningún problema, sí, ¿no? Pero yo he hecho una adaptación para los textos descriptivos y para los textos expositivos. Ahorita les voy a enseñar. Entonces, aquí el proceso previo, ¿ya?, que el estudiante debe hacer, primero, identificar la información importante. Es decir, aplico aquí mi estrategia del subrayado, ¿sí? Voy a completar conectores. Esta estrategia también implica el poder hacer no solamente la pirámide, sino también un pequeño resumen, ya a partir de la información. Evidentemente hay un análisis de la información, ahorita se van a dar cuenta de qué consiste ese análisis, ¿sí? Y al momento de hacer mi resumen, ¿no? Entonces tengo que yo utilizar lo que son los conectores y revisar el texto.
Y por otro lado, también reflexionar sobre el contenido. ¿Sí? A ver, vamos a ver estrategia. El subrayado es una técnica. Subrayado es parte de una estrategia. No, no, es una técnica, ¿no? Y yo creo que bueno, en realidad la técnica es lo, lo mínimo, ¿no? Y la estrategia es lo máximo, ¿sí? Herminio, más bien, yo creo que más que la parte terminológica, porque nuestros alumnos a veces ni cuenta se dan de ello, es más que todo la parte práctica, ¿no? No sé, lo que yo creo. Ya, miren, este, porque yo, por ejemplo, en mi caso, y siendo alumno de secundaria, por ejemplo, no uso, no uso terminología de establecida, o sea, trato de hacerlo lo más simple posible, ¿no? Tampoco se trata de hacerse un lumbreras frente a ellos, ¿no? Porque de ahí también es el otro factor, el factor emocional, el factor de repente de contacto con el estudiante. ¿Mm? Ya, esta es la estrategia que propone Caleb. Esta es una estrategia narrativa, ¿ya? O sea, es la pirámide narrativa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá no sé si se dan cuenta, ¿sí? Dice nombre del personaje, ¿ya? Del personaje principal, ¿sí? Dos palabras que describan al personaje, ¿sí? Tres palabras que describan el lugar, cuatro palabras para indicar, ¿no? El problema, cinco palabras para describir un suceso que haya pasado en la narración, seis palabras para describir otro suceso que haya pasado en la narración, pero que también sea importante. Y acá, ocho palabras para describir la solución. Entonces, si se dan cuenta, acá estamos desarrollando lo que es la ruta narrativa de lo que es descripción, ¿no? O sea, primero hablar del personaje principal o el tema central, ¿no? Em, y luego es hablar acerca, voy a colocar otro color. Otro color. No, acá. Ya, a ver, del personaje. Otro, ¿no? Y sigo hablando acá del personaje, las características del personaje, ¿ya? Después es hablar acerca del lugar, ¿sí? Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, ¿no? Ahí está también, por ejemplo, hablar acerca del problema, ¿ya? Un hecho principal, otro hecho principal y la solución. Entonces yo empiezo a escribir las palabras, ¿ya? Empiezo a escribir las palabras porque acá solamente son palabras, como tal cual dice, ¿ok? Y también acá estoy aplicando lo que es la síntesis, ¿ya? Lo que es la síntesis. Porque de todo un texto, entonces, yo tengo que aplicar la síntesis. Parece sencillo, pero realmente no lo es tanto para nuestros estudiantes. Lo que sí, aquí hay que hacer un proceso de modelación, eso sí, ¿ya? Y no una modelación de una vez, sino hacerlo varias veces en clase. Modelar, ¿no? Modelar para que el alumno pueda aplicar esa estrategia. Posteriormente, se le puede pedir, ¿sí? Un resumen, ya una pequeña redacción,
a partir de lo que yo ya he mencionado acá arriba. Ponle límite de palabras, ponle límite de líneas, ponle límite de oraciones. Ahí también el profesor, de acuerdo a lo que va a ir avanzando en clase, puede adaptarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a veces tengo dificultades en que mis alumnos puedan separar oraciones. Les cuesta mucho separar oraciones porque el alumno de repente piensa de que es de inicio a fin y hacen una oración de todo un párrafo, lo cual es equivocado y errado, ¿no? Mucho más en un proceso de producción o de redacción. ¿Mm? Ya, bueno, sí, Fanny, sí, Herminio, como les puedo decir, no se recuerda todo lo que se lee. ¿Por qué no se recuerda todo lo que se lee? Ya, por ahí me están preguntando acerca de por qué no se recuerda todo lo que se lee. No entiendo muy bien la pregunta, pero eso va con un proceso también de lo que es memoria, ¿no? A los alumnos les cuesta mucho el poder memorizar la información, pero para eso también está lo que es el subrayado, ¿sí? Ya, a ver, en mi caso, yo trabajo mucho con alumnos con dificultades de aprendizaje, alumnos con TDAH, alumnos con de repente, disléxicos, ¿no? Con alumnos cuya velocidad lectora, fluidez lectora, no está consolidada. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a extraer un texto, ya, voy a extraer un texto de X lugar, ¿sí? Debo yo de adaptarlo, ¿sí? Debo de aprender de yo a adaptar los textos. Por ejemplo, acá si se dan cuenta, esta partecita de acá, ¿ya? Este es un texto que se lo he sacado de un libro español, ¿sí? Entonces, ese libro español, España, si bien es cierto, hablamos el castellano, el español, o sea, hablamos el mismo idioma, pero tenemos terminologías distintas. Por ejemplo, acá se dice estacionar, ahí en España se dice aparcar, aparcamiento. Entonces, si yo voy a utilizar un texto X, lo mínimo que debo de hacer es adaptarlo, ¿no? Si mi texto va a un grupo de estudiantes que sé que es un grupo que le cuesta, que está en proceso o que es básico, entonces saber elegir los textos, cambiar las palabras por términos mucho más adecuados, ¿sí? Tanto lo que es primaria como secundaria, ¿ya? O sea, tanto primaria como secundaria hay que saber adaptar y escoger los textos. No es cualquier texto. ¿Sí? Yo he visto muchas veces docentes que, a cualquier texto de internet, Lisa, ya no importa. No, o sea, hay que adaptarlos. Tú puedes utilizar cualquier texto de internet, sí, pero dale una chequeada, revísalo, em, puedes de repente, puedes de repente el darle ahí justamente, ya, silencié. Puedes adaptar las palabras, ¿no? La cantidad de párrafos, la cantidad de oraciones del párrafo, o sea, todo eso nosotros tenemos que darnos cuenta al momento de elegir un texto. No es solamente cualquier texto de internet. El texto va a ir de acuerdo a nuestro grupo de trabajo, ¿no? En lo que es secundaria básica, es mucho esto, ¿sí? De repente en educación superior hay cierta flexibilidad de elegir cualquier, porque se supone que en educación superior ya todo está consolidado, pero aún así, aún así también, ¿no? Por ejemplo, a mis alumnos yo les doy muchas veces 3 fuentes, lo mínimo que les puedo dar son 3 fuentes, nada más, ¿no? Más de eso, no. ¿Por qué? Porque sé qué es lo que puede pasar. Lastimosamente, nuestra población no está acostumbrada, al menos esta generación, ¿no? Entonces tenemos ahí también ciertas dificultades, como por ejemplo lo que les decía hace un rato, ¿no? La inteligencia artificial.
Yo coloco, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Coloco aquí algunas imágenes, coloco ahí en los puntos y seguido, coloco también algunos gráficos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto le permite a mi estudiante hacer una pausa, a mi alumno, ¿no? Que aún no ha consolidado su fluidez, le permite hacer una pausa. Y esa pausa, ¿ya? Ayuda para la comprensión. Ese es un texto narrativo, palabras simples, párrafos en los cuales no se extiende de 2 o 3 oraciones, ¿no? Esto sería justamente para un alumno de tercer grado, primaria bien, tercer grado, cuarto grado, ¿no? Lo podría hacer para modelar, siempre de menos a más, ¿ok? No, 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 porque yo soy el profesor, el, porque yo soy el profesor Lumbreras, entonces, ya, no, quiero el del más difícil al menos, no. O sea, ahí no vamos a conseguir absolutamente nada. No vamos a conseguir nada, haciéndolo más difícil para nuestros estudiantes. O sea, tenemos que nosotros bajar al llano, como se dice, ¿no? Aterrizar nuestros conocimientos. Ya, tú puedes ser muy buen docente, tener aquí, conocer aquí, allá, etcétera. Ya, perfecto, perfecto, o sea, pero nuestro objetivo como docente, creo yo, ¿no? Y espero que todos lo compartan realmente, es que nuestros estudiantes aprendan. Y nuestros estudiantes van a aprender si es que nosotros los escuchamos, ¿no? Si es que aterrizamos nuestros conocimientos a algo que ellos puedan comprender y conocer. ¿No? Eso de acá es una variación que yo hice a partir de la pirámide. Calero propone, ¿no? Propone la pirámide narrativa. Esta es una pirámide eh, descriptiva, ya una pequeña variación. Les voy a enseñar la otra, ya, la otra. Ahí nos están pidiendo la asistencia también, pueden ir haciendo la asistencia también. Esta pirámide descriptiva, evidentemente para un texto descriptivo, aquí por ejemplo coloco nombre del tema. ¿Por qué pongo nombre del tema? Porque en una descripción no solamente puedo describir a una persona o un animal, puedo describir inclusive un lugar, una emoción, ¿no? 2 palabras para señalar la definición. Mira, ojo con eso, porque aquí yo también estoy aplicando la parte de la oralidad. Cuando yo defino un término, una palabra, lo primero que debo utilizar, ¿qué es? El género próximo. Entonces, si es el género próximo, ¿no? Puede abarcar 2 palabras, 2 términos. Luego acá, 3 palabras que describan el lugar donde se encuentra el tema. Y ahí tú también puedes hacerle una variación, ¿no? Atributos físicos. 2 palabras para señalar, 5 palabras que le gusta el tema. Si de repente yo voy a trabajar algún tipo de tema abstracto, ahí puedo hacer unos cambios al respecto, ¿sí? Describir también 6 palabras para describir la característica del tema, ¿no? 8 palabras para señalar un dato particular sobre el tema. Entonces, acá yo voy a ir variando, porque recordemos que la estructura de un texto descriptivo es características objetivas, características subjetivas, ¿no? Entonces, igualito le doy una cantidad de términos, de oraciones, de palabras. Yo, por ejemplo, trabajo con líneas o trabajo con oraciones. En tu caso puede ser cantidad de palabras, puede ser cantidad de líneas, puede ser cantidad de oraciones, ¿sí? Pero que no te excedas a 5. ¿Por qué? Porque mayormente un párrafo tiene 5 líneas. No, recuerdo que una vez a uno de mis alumnos
estaba en tercero, le pidieron hacer un ensayo de 1000 palabras, demasiado, ¿no? Y le decía, 1000 palabras, o sea, y el profesor ya se pasó, ¿no? Porque en realidad 1000 palabras, pero ¿para qué? ¿Qué está evaluando? ¿No? Y ese es otro punto también con respecto a lo que es la evaluación. Nuestra evaluación no debe ser subjetiva. Nuestra evaluación tiene que ser objetiva. Objetiva para poder brindar también al estudiante recomendaciones, ¿no? Retroalimentaciones para que pueda mejorar. Y lo mejor que se utiliza, sobre todo en secundaria, ¿no? En primaria puede ser una lista de cotejo, ¿no? Una lista de cotejo, porque recién está en proceso, ¿no? Aunque en primaria alta ya también podría ser una rúbrica. En secundaria definitivamente tiene que ser una rúbrica. Sí o sí debe ser una rúbrica. Que no tiene hábito. ¿Qué secuencia de estrategias? Ya, acá he puesto algo, Soli. Acá he puesto algo también, ahorita lo muestro. Ya, déjame borrar acá. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Ah, ya, acá está, por ejemplo, la estrategia expositiva, contexto expositivo. ¿Sí? 2 palabras a partir de la palabra clave, 3 verbos principales, 4 palabras que indican el problema principal, 5 palabras para escribir una idea clave, 6 palabras para escribir otra idea principal y 7 palabras. Parece sencillo en realidad, como les vuelvo a decir, pero para los estudiantes no. Les cuesta mucho, sobre todo la parte de textos expositivos, ¿no? Pero sí, definitivamente es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Esto sí les recomiendo mucho lo que son las pirámides. ¿Funciona? Sí funciona. Y no solamente es para lo que es la comprensión, sino también funciona para lo que es la producción. ¿Ya? Que son actividades intercaladas, ¿no? Ahora, que esta de las estrategias del QQQ se refiere a, bueno, puede ser llamada así o puede ser llamada las estrategias de las palabras claves, ¿no? Con, em, con términos claves. ¿Cuáles son los términos claves? Los términos claves son estos que están acá. ¿Quién, qué, cómo, cuál, dónde, por qué y para qué? Son los tópicos que nosotros utilizamos ya para poder elaborar preguntas y respuestas. El estudiante lee el texto, ¿no? Texto narrativo en este caso. Ya miren, yo le coloco muchas veces así a mis pacientes, le coloco mucho esto, ¿no? Colocarle las señas, colocar el tiempo, ¿no? Porque se supone que el alumno va leyendo y mejorando su fluidez a la tercera, cuarta vez que lea, la fluidez mejoró. Y luego el mismo alumno va a poder elaborar sus preguntas y elaborar sus respuestas. ¿Sí? ¿Esto es para qué? Para que el alumno entienda que a medida que yo voy leyendo, debo de hacer un proceso de metacognición. O sea, no es empezar, ¿no? No es empezar y terminar, ¿no? Y luego, ¿qué entendiste? Ay, espera un ratito, vuelvo a leer. No, o sea, es ir yo haciéndome estas preguntas en el proceso. Pero eso es algo que los alumnos al inicio no entienden, no comprenden. Por eso que les pedimos hacer estas preguntas y respuestas con tópicos. Porque a partir de esto, los estudiantes logran, ¿no? Realizar procesos de metacognición. Justamente lo que habíamos visto al inicio. ¿Ya? A ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno,
ahí, ¿no? Trabajar lo que es estas técnicas, si lo quieres llamar así, para poder luego elaborar, ¿no? Lo que son los humillados y las resúmenes. Los humillados son a partir de cada uno de los párrafos y el resumen es la suma de las humillas. Entonces, lo que yo debo de hacer es un proceso de previo, ¿no? De lectura explorativa. Primero realizo una lectura explorativa, ya en el que de repente reconozco alguna cantidad de palabras, de términos, identificar algunos términos, ¿sí? Y luego realizar lo que es el subrayado, ¿ya? Y luego realizar lo que es el subrayado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá digo, ¿no? Una alimentación nutritiva está llena de vitalidad, equilibra los niveles energéticos y permite disfrutar de una salud plena. Se supone que hasta acá, bueno, no se supone, hasta acá tengo una oración, déjalo con rojo. Hasta acá tengo una oración. Hay que optar por una buena cantidad de hidratos de carbono completos, minerales, proteínas, vitaminas, lípidos, oligoelementos y líquidos. Tengo dos oraciones, ¿ok? De estas, ¿y qué estrategias de comprensión lectora debemos aplicar para que los estudiantes no digan que el curso no corresponde a comunicación? ¿Cómo apoyamos las áreas diferentes? ¿Cómo apoyamos las áreas diferentes a comunicación en el logro del perfil de egreso? Ya, lo que pasa es que Luis, ¿no? Por ejemplo, entiendo que de repente debas ser de otra área. Em, definitivamente, estas estrategias, como lo que es el sumillado que estamos viendo ahorita, ¿no? Y posteriormente, lo que es el subrayado, el sumillado, ¿no? El resumen, es algo que ustedes pueden aplicar. Si son de cursos de ciencias, pueden utilizar lo que son los organizadores gráficos, ¿sí? Así ustedes también están aplicando lo que nosotros desarrollamos en el área. Si son cursos de, por ejemplo, de matemáticas, de física, de química, el subrayado, tengo muchos colegas, ¿no? Que aplican lo que es el subrayado, ya, de los problemas e ir oración por oración para poder comprender el problema y aplicarlo. Entonces, es ahí donde se utiliza justamente esos procesos de lo que es comprensión, ¿no? O sea, la transversalidad de lo que es el curso, ¿no? Acá dice, pues, por ejemplo, una alimentación nutritiva, ya, entonces yo empiezo a subrayar, ¿no? ¿De qué estoy hablando? De una alimentación nutritiva. Esta alimentación nutritiva va a equilibrar, ¿sí? Los niveles energéticos, ¿ya? Y esos niveles energéticos, ¿no? Procura una salud plena. Hay que optar por una buena cantidad de hidratos. Y acá me señala que para yo poder tener esta salud plena, debo tener todos estos componentes. Mi lápiz, ¿dónde está? Todos estos componentes, ¿sí? Entonces, en mi sumillado, yo elaboro una oración. No voy a copiar tal cual. De repente algunas palabras sí, ¿no? Pero en mi sumillado, pues yo, por ejemplo, puedo colocar la alimentación nutritiva implica el equilibrio de diversos componentes para obtener una buena salud. Punto.
esa sería, por ejemplo, mi sumilla. ¿Sí? Mi sumilla 1, mi sumilla 2. Puedo elaborar mi resumen, ¿no? ¿Ya? De eso se trata. Sí, ahí por ahí me preguntaron cómo es el sumillado. El sumillado es así. Aplico subrayado, aplico, ¿no? El análisis. Claro, porque me está hablando de una alimentación nutritiva, ¿no? Esa alimentación nutritiva va a hacer que mejore mi salud, va a hacer que mejore mi bienestar. Entonces, em, pero para obtener esto necesito de tener ciertos componentes y ya no menciono todos esos componentes en realidad. No es necesario, ¿no? Mencionar todos esos componentes, porque recuerden que en el resumen, inclusive, se va a desarrollar o se desarrolla es ser mucho más sintético. O sea, es ser mucho más sintético. ¿Mm? Bueno, igual va a suceder en el tema de poder seleccionar información. Por ejemplo, es una ficha que yo también aplico mucho. Si funciona para mis chicos con dificultades de aprendizaje, funciona para todos los demás. ¿Ya? Mira, aquí en esta primera parte, ya, trabajo la parte de predicción. Predicción de antes. ¿Cuántas horas al día utilizas tu móvil? Y le coloco una imagen. Ah, bueno, ¿de qué crees que va a tratar predicciones? Predicciones de antes de la lectura, ¿sí? Ahí voy desarrollando este tipo de estrategia, ¿no? La parte predictiva antes de la lectura. Utilizamos el móvil para muchas tareas cotidianas. ¿Crees que puede causar alguna adicción? ¿Qué crees que piensas al respecto? Pues el alumno te va a decir una respuesta, dos respuestas. Sí, o sea, mira, eso. Empiezas tú a hacer una generación de ideas, a que el alumno se interese, ¿sí? Utilicen textos, o sea, no voy a colocar acá un texto tipo análisis del MioCit, o cosas que de repente a ellos ya no es de su interés. Debo buscar textos que ellos sea de su interés, que conozcan, que tengan saberes previos, ¿sí? Porque es algo que a ellos les interesa. Entonces, tengo que buscar información. Acá, escribe 6 palabras que pueden aparecer en el texto. Tú aún no les has enseñado los textos, aún no les has mostrado el texto, pero quiero que a partir del título que he puesto acá, ya a partir de lo que hemos revisado, analizado, reflexionado, ¿sí? Escribe 6 palabras que puedan aparecer en el texto. Ya, entonces dirán, ¿no? Internet, ¿no? O web, o etcétera. Pues 6 palabras. Y mira, luego ya, después que ya haces el proceso de lectura, de subrayado, etcétera, compruebas. Sí, esta sí era, no, esa no era, esta casi logro, ¿no? A ellos también les agrada mucho esto, ¿sí? Ujú. Claro, la predicción se puede hacer a partir de eso, ¿no? O sea, el antes son algunas estrategias del antes de la lectura. ¿Sí? Ahí también yo puedo ver, ¿no? ¿Qué tipo de texto? Por el título nada más, el alumno se puede dar cuenta de qué tipo de texto es. ¿Qué tipo de texto será? ¿Narrativo? No, no, mi es positivo, creo que es expositivo, ¿no? O de repente también puede ser argumentativo también, ¿no? También podría ser. Entonces tú empiezas a generar, el alumno empieza a participar, los alumnos empiezan a participar, ¿no? A señalar sus opiniones. Yo creo que más es positivo, ¿no? Por tal razón.
¿sí? Esto de los subtemas, ya, es colocar justamente un título, es un tipo de título para cada párrafo, ¿sí? Título para cada párrafo. Un título que no tiene verbo, ¿sí? Tú de repente dices, no, mire, ¿sabe qué? Yo quiero hacer de repente, extraer mejor la idea principal de cada párrafo. Sí, también, ¿no? O me voy de frente a la idea principal, no al subtema. También, ¿m? También puede ser. Entonces, aquí, ¿no? Desarrollamos varias estrategias en el momento de diferentes momentos de la lectura. Porque luego esto también lo podemos convertir en una estrategia de producción. Ya, en cuanto a lo que es la parte de inferencias, ¿sí? Tenemos las inferencias propuestas, ¿no? Ripoll es un autor que yo lo recomiendo mucho, tiene muchos textos muy buenos, ya, de lo que es comprensión. Ripoll está más dirigido a lo que es primaria alta y secundaria, que de repente lo que es primaria, pero tiene libros muy buenos acerca de lo que es la lectura, ¿ya? Y él propone diversos niveles de lo que es las inferencias, ¿no? Por ejemplo, las inferencias de tipo 1, que son las referenciales, las inferencias tipo 2, que son las causales, y que van siendo desarrolladas con un tipo de texto, con un tipo de patrón, ¿ya? Las estrategias de tipo 3 que son las predictivas, y las de tipo 4 que son las elaborativas. ¿Sí? Ok. Luego, ¿no? Tenemos también las estrategias tipo 5 que son las globales, y hay un libro de Ripoll, ¿no? Que se llama No se ve, esto no se ve, ¿no? Profe, esto no se ve, así se llama el libro. ¿Ya? Entonces, que propone esto de una manera o con ejemplos muy claros, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo he colocado, y eso es lo que también elabora Ripoll, ¿sí? Que a partir de una imagen puede ser de repente un tipo de texto discontinuo, también, ¿ya? Elaboramos, por ejemplo, las preguntas, ¿ve? Entonces acá dice, ¿cómo se llama, ¿Quién es el nombre de ¿No? Que vamos elaborando nosotros los tipos de preguntas. Y también, evidentemente, pedimos posteriormente las respuestas. ¿Ok? Esto es para poder desarrollar lo que son las inferencias. ¿Sí? Porque, si bien es cierto, cuando nosotros vamos leyendo, ¿no? Durante la lectura, em, el dispositivo anterior puede poner por fin solo una foto. ¿Solo una foto? No entiendo. Acá. Acá. Esa es una y esa es dos. No puedo colocarlo en solo una. Sí, estas estrategias en realidad nos ayudan mucho, ¿no? A poder nosotros elaborar, ¿ya? Porque en realidad no es que hay un material exacto, sino nosotros tenemos que aprender a elaborar, ya, elaborar este tipo de preguntas. De acuerdo también de lo que yo he propuesto y de acuerdo al nivel al cual yo voy, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar con alumnos de primaria que trabajar con alumnos de secundaria. No es lo mismo primaria alta, primaria baja. No es lo mismo primeros años de secundaria que ya los últimos. ¿Mm? O sea, eso no hay que nosotros adaptarlo. Creo que ahí va sobre todo nuestra preocupación, ¿ya? Nuestra preocupación. Bueno, y el texto argumentativo
evidentemente es un texto que no se le da mucho énfasis porque de repente pensamos que eso solamente se va a ver en secundaria, cuando en realidad no es así. ¿M? No es de esa manera, ¿ya? Bueno, creo que el tiempo nos ha quedado bastante corto en realidad, ¿ya? Nos ha quedado bastante corto, ¿sí? Sobre todo, en cuanto son algunas de las estrategias. Hay un libro, ¿ya? De Andrés Calero, que es justamente habla de estas estrategias de comprensión, que también es muy bueno, ¿no? Ripoll también propone muchas cosas interesantes. Juana Pinzás, ¿no? También propone muchas estrategias que nosotros podemos aplicar hacia nuestros estudiantes, ¿no? Creo yo, sí, que como les dije en un momento, ¿no? El tema es poder llegar a nuestros estudiantes, hacer que ellos se sientan satisfechos en aprender. ¿Por qué? Porque para muchos la hora de la lectura es la hora de la tortura, ¿ya? Sí, pero no puedo hacerlo por acá, les cuento. No puedo hacerlo por acá. Ya, creo que EduRec tiene una plataforma, por ahí lo podemos hacer, ¿ya? Y les decía, ¿no? Que en realidad nosotros tenemos que tratar de llegar al estudiante, ¿no? Tratar de llegar al estudiante y bajar al llano, ¿no? O sea, no es el punto señalar que yo soy de lumbreras, sino señalar que quiero que aprendas, ¿no? Inclusive también tengo algunas dificultades con mis alumnos de la universidad. Y para responder un poco lo que me había puesto Soli, que me dice, ¿por qué no se recuerda todo lo que se lee? Bueno, uno, porque no se aplica, porque los alumnos no aplican estrategias, ¿sí? Tienen el texto vacío, ¿no? Cuando leen tienen el texto vacío, no subraya, no sumillan, no resumen, no realizan nada en el texto, ¿no? Y también puede ser porque de repente el alumno no tiene tan desarrollada lo que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, eh, la memoria de trabajo, ¿no? Facilita mucho el proceso lector. O sea, no es solamente análisis, sino también memoria. Entonces ahí van intercalados estos dos puntos. ¿Mm? Luz nos dice que sí, se colocará en la plataforma de EduRed, se va a colocar el PPT para poder compartirlos con ustedes, porque en realidad sí se ha quedado bastante corto el tiempo, ¿no? Y bueno, creo que tenemos luego posteriormente otro taller, ¿no? Que sí creo que van a ser 4 fechas y van a ser mucho más extensas. Ujú. Gracias a ustedes, gracias también por su participación. Entonces nos estaríamos viendo Muchas gracias, posteriormente. profesora, por sus valiosas enseñanzas. Queremos Ujú. invitar a los que tienen dudas, algunas preguntas, levantar la manito para, para que la profesora las pueda responder. Veamos. A ver acá. Sí, igual estaba contestando ahí algunas de las preguntas. Sí, A ver, Marisa. simultáneamente está respondiendo. Me di cuenta de eso, profesora. Ajá, a ver, la siguiente llamada con... Ah, no entiendo eso. A ver, participantes. Ahí está Luis Sanz, sí, A Luis. ver, ay, qué bueno. A ver, Buenas noches. Buenas noches, sí. Luis, coméntame.
Bueno, sí, yo ya le había hecho una consulta antes, que no soy del área de comunicación, pero mi área es de EPT y respectivamente nosotros trabajamos los textos instructivos generalmente. Ujú. Pero la característica de mis estudiantes es que me dicen, profesor, usted me está pidiendo resumen, me pide síntesis, eso no es un curso de comunicación, ¿no? Entonces, yo no tengo hasta ahora un argumento para decir que esto es realmente necesario, ¿no? Eso por un lado, pero es más una cuestión anecdótica. Y lo otro que me gustaría, no he escuchado en la disertación, qué tanto debemos utilizar o emplear, ¿no? O incorporar las palabras en otro idioma. Nosotros, por la naturaleza de nuestra nación, no tenemos aymara, tenemos quechua, tenemos achánica, titivo, conigo, es decir, una serie de dialectos vivos, todavía más de 50 me parece que son, y que debiéramos saber o por lo menos usarlo como pausa activa, no sé cómo, pero revalorarlo. Interesante es que para el aniversario, el 204 aniversario patrio, no, se escuche también, ¿no? Y también hay una fiesta especial de lenguas originarias que puedan eh, potenciarse o recordar o ampliar, ¿no? Porque finalmente lo que no se usa, pues uno lo olvida. No sé si es pertinente, es dentro del área de comunicación, dentro de todas las áreas, o cómo sería. Muchas gracias por la respuesta. Ya, gracias, Luis. En realidad, sí, por ejemplo, el día del idioma, ¿no? El desarrollar lo que es, lo que tú señalas, ¿no? Las lenguas vivas, etcétera, sí parte, ojo, parte del área de comunicación, pero no es l- la única área que se puede desarrollar, ¿sí? ¿Por qué, no? Porque de repente, si nosotros estamos desarrollando algún tipo de dialecto, o sea, de un texto, ¿no? Desarrollamos un tipo de dialecto o de expresiones originarias, ¿sí? Esto también se puede desarrollar en otras áreas, ¿no? Si, sobre todo en las partes de ciencias o la parte de repente, ¿qué te digo, no? Biología, ¿no? Incorporar algunas palabras, sí, también, ¿no? De forma lúdica, de igual forma, ¿no? Por ejemplo, realizar crucigramas o realizar de repente pupiletras, ¿no? Porque este reconocimiento de términos, en primer lugar, va del aspecto visual y luego sonoro, ¿no? Porque si tú me dices, por ejemplo, ¿no? Un término quechua, ¿ya? Entonces, evidentemente nosotros no hablamos quechua acá en Lima, pero se puede incorporar con algunas estrategias lúdicas, ¿no? Hoy en día se puede hacer crucigramas, se puede hacer pupiletras de forma bastante práctica, ¿no? Y bueno, en diversas áreas también, ¿no? Desarrollar una temática en general, o sea, como si fuese una, una sola orientación para las diversas áreas se puede desarrollar esa temática. Por ejemplo, si tú me estás hablando de un determinado dialecto, o vamos a hablar acerca del Día del Idioma, ¿no? O vamos a hablar acerca de repente, estas lenguas vivas que tú señalas, ¿no? O qué idioma se habla en determinado lugar. También lo podemos hacer, ¿no? Pero eso sí, creo que también se requeriría el que haya un acuerdo entre docentes, ¿no? A veces no pasa eso, ¿no? Desde la experiencia que tengo, a veces las áreas están como que divididas, ¿no? Cada uno por su lado. Y eso al final perjudica al estudiante porque si es que todos hablaría, o sea, si habría un consenso, ¿no? En hablar solo acerca de una determinada, vamos a desarrollar esto, vemos la manera de poder incorporar en nuestra área determinado tema, eso sería muy enriquecedor para los estudiantes. Definitivamente sí. De poder, definitivamente sí se puede, ¿no? Ahora, me decías acerca también de poder, si tú les das un texto discontinuo, ¿no? Una infografía, de poder analizar
¿no? También, o sea, nosotros podemos, y eso es algo que de repente no pude mostrarles, ¿ya? Pero ya cuando les pase el PPT está un poco esto, ¿no? Cómo nosotros podemos analizar, ¿sí? Una infografía, ¿no? Ustedes como profesores de ciencia, a ver, vamos al encabezado, ¿por qué es que es grande? ¿Por qué está con otro tipo de letra? ¿No? ¿Por qué de repente este subtítulo va de esa manera? ¿No? ¿Qué parte consideras que pueda ser más importante? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque una infografía une lo que es texto con lo que es gráfico, pues. Entonces, sí, podemos dividir el texto, señalar, analizar, por ejemplo, los datos, ¿no? Ahí también está el proceso de inferencia, y no solamente, como tú me señalas, ¿no? Ya subraye, ya principal, ya secundaria, no, eso es comunicación, no, también podemos usarlos a partir de este tipo eh, de forma, ¿no? Utilizando esos textos continuos. Sí, los cinco. Profesora, por acá preguntan, ¿cómo promover el hábito lector en los niños de nivel primaria? Ya, a ver, en realidad, muchas veces yo tengo pacientes, ¿no? Que me dicen tus padres, me dicen, no, es que no leen, no sé qué hacer para que lean, etcétera, ¿no? En primer lugar, buscar libros de interés. O sea, si es que de repente el adulto no lee, ya no lo va a hacer el estudiante. ¿Sí? Si el padre de familia no lee o no le da valor a lo que es la lectura, difícilmente le va a dar valor el hijo o el estudiante. Si se evidencia que el docente no lee, eh, tampoco lo va a hacer el estudiante. Les digo esto porque a veces yo le digo, mira, no, yo leí una vez un libro que hablaba de esto y si el chico se quedaba así, no sorprendido. Y esto me hablaba de tal cosa. Es más, le digo, hay una canción que hay una parte de este libro, entonces les causa interés. Definitivamente les causa interés, ¿no? Porque también hay que entender que hay la lectura de entretenimiento y la lectura formal, por así decirlo. Nosotros como docentes desarrollamos la lectura formal, ¿ya? Pero también se requiere esta lectura de entretenimiento. Y eso es parte de lo que es la atracción, ¿no? El señalarle ese hábito lector, esa continuidad en la lectura, ¿no? Hay una librería que, bueno, en lo particular, a mí me agrada mucho porque tiene sus espacios, hay personal o sea, que te invita, que te dice, mira, ¿sabes qué? Esto, lo otro. Buscar al inicio, ¿no? Sobre todo en primaria, buscar textos que sean textos cortos y más imágenes. Textos cortos y más imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque estás iniciándolo. No te haces nada haciéndole leer un libro que tenga puro texto. No te haces, los chicos, por ejemplo, devoran estos libros, no sé si les pasa a a sus alumnos de primaria, devoran estos libros del diario de Greg. Tengo varios alumnos del diario de Greg. Ya, sí, bueno, eso es como una lectura de entretenimiento, ¿no? Pero ahí tú después puedes ir insertando algo adicional, ¿no? Necesitamos la ayuda también de los padres. Y en el caso de ya la lectura formal, ¿no? Buscar fichas, como les decía en un inicio, buscar fichas en temáticas que a ellos les cause interés, que sean un vocabulario sencillo, ¿no? De acuerdo, pues, si es primaria, un vocabulario sencillo. Buscar de repente textos que sean cortos, ¿no? Para iniciar, para empezar. No se vayan con textos largos, extensos, ¿no? Porque eso los cansa, ¿no? Textos que de repente sean
descriptivos, sí, ¿no? Pero un descriptivo con determinado nivel también. Entonces podemos empezar realizando eso, ¿no? Motivarlos de esa manera, señalarlo de nuestra experiencia también. Continuando la misma pregunta, la que usted respondió en estos momentos sobre promover el hábito lector en los niños, pero ahora lo preguntan con niños con discapacidad intelectual. Ya, ¿Y discapacidad cómo se hace intelectual, esa transición? ya, TEA. Cuando me dicen TEA, ¿te refieres a un nivel de autismo o te refieres a un trastorno específico del aprendizaje? Y Jenny, la chica que preguntó, no especificó. Sí, ahí dice nivel de autismo. Ya. Bueno, Bueno, como son de nivel de autismo, ¿no? Bueno, ahí me dices discapacidad intelectual. Te comento que estas estrategias funcionan también para chicos con discapacidad intelectual, solo que el texto tendría que ser adaptado, ¿no? Tendría que ser sí o sí adaptado. Hay un autor que es Palazón, ¿ya? Palazón también es un autor español, que propone, por ejemplo, en educación primaria, lo que es incentivar la parte de lo que es el vocabulario, sí, y la lectura, ya, el vocabulario y el conocimiento de la fluidez. Su propuesta, ya, su propuesta va también para chicos con discapacidad intelectual. O sea, que no es que la estrategia no funcione, o sea solamente para chicos regulares, ¿sí? Dentro de la norma. No, también funciona para chicos con discapacidad intelectual, ¿ya? Solamente que tendríamos que usar textos adaptados, ¿no? Dependiendo de, ¿sí? Dependiendo de el grado de discapacidad también. Pues ahí también hay ese tema, ¿no? Y con respecto a lo que es chicos con autismo, también dependiendo del nivel de autismo, ¿no? Hay un nivel de autismo que es mucho más manejable, ¿no? Que son los Asperger, pero cuando ya es un nivel de autismo distinto, ¿no? Mucho más marcado, ahí también tendríamos que desarrollar lo que es la parte sensorial, pero ahí implicaría algo adicional, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, propone acerca del vocabulario, la adquisición de lo que es el vocabulario, la adquisición de lo que es el proceso de iniciación de lectura también, ¿no? Sí, hay autores muy buenos hoy en día. Muchas gracias, profesora Vanessa, Ujú. por su ponencia. Muy interesante, de verdad que nos hizo falta bastante tiempo porque es muy extenso. Sí, es muy extenso, la verdad. Extenso y siempre hay algo que indagar, sobre todo en la lectura que es tan importante en los niños, en la Ujú, educación primaria y secundaria, para crearles ese hábito de tomar decisiones, de ser creativos también, ujú. de crear sus propios conceptos. Ahora, profesora, invitamos a toda la comunidad porque mañana vamos a continuar a partir de las 9 de la mañana con nuestras ponencias. Y a partir de mañana, Maestra, ¿nos puede compartir el link de la asistencia, por favor? sí, yo voy a enviar nuevamente el link, lo mandé 2 veces, ya te lo envío nuevamente. Y no se vayan a ir porque vamos a tomar la foto para que todos puedan encender sus cámaras en este momento para tomar una foto grupal. Por favor, encender sus cámaras. Ok, A ver, está todos peinaditos. Sí, vamos a compartir en la página de Durret. Para la foto. A ver, todos encendieron sus cámaras. Ahora sí. A la cuenta de 1, 2, 3. Vamos a sonreír. Felices por esta ponencia de la noche de hoy.
Ujú. ¿Listo? Ya les voy a pasar el link de nuevamente de la asistencia. Ujú. Estoy nuevamente con ustedes. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Profesora. Me quedo con los alumnos para pasarles su link de la asistencia.